Y el día en que murió Febres Cordero, el pueblo dictó su sentencia. Multitud de ecuatorianos, no solamente guayaquileños, sino ecuatorianos, acompañando a Febres Cordero previo a ir a su última morada. No sé en dónde puedo enfocar. Sí, esa cámara se está tomando. Ya va así. Multitud da el último adiós a Febres Cordero en la catedral. Este fue el juicio de la historia que la dice su único juez, el pueblo del Ecuador. En fecha también, mi querido Andrés, por si acaso, y para aquellos que hoy señalan de que esto de Febres Cordero responde a una plataforma política en año de elecciones. Ese mismo día, y aquí lo dice la publicación de Diario El Universo, ayer se decidió erigir un monumento a la memoria de León Febres Cordero en Guayaquil. Esto ocurrió al día siguiente de su sepelio. Este es el periódico del 17 de diciembre, el día que se enterró lamentablemente a León Febres Cordero. Pero lo más grave, y lo que ya demuestra la dicotomía, el doble discurso, la hipocresía, en el mismo periódico, a este monumento que hoy ya le prohíben la entrada, porque ya no es cuestión de solamente que no se le va a permitir colocárselo, lo que de por sí es violar la Constitución, las leyes del COTAD, sino que ahora incluso se le va a prohibir la entrada a la desaduanización, como que si fuera tonelada de droga, o como que si fuera cargamento de armamento ilícito, cuando es el monumento de un patriarca del país. A este monumento que representa a un expresidente de la República, el gobierno nacional le rindió los honores que se merecía. Gobierno Nacional de la República del Ecuador, ante el sensible fallecimiento del expresidente León Febres Cordero Rivadeneira, el economista Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República, licenciado Lenín Moreno, y todos quienes formamos parte del gobierno nacional, expresamos nuestro profundo pesar a sus familiares y amigos por tan irreparable pérdida y declararon 3 días de luto. Mire usted el doble discurso. Febres Cordero debe de tener su monumento porque merece ocupar su espacio histórico en un lugar de los más importantes que tiene esa ciudad que refundó, la ciudad de Guayaquil. Alfredo Serrano. Febres Cordero no solamente marca el hito en la reconstrucción del Guayaquil, saqueado por ratas, ratones y rateros. No solamente no solamente Febres Cordero cambia Guayaquil, Febres Cordero impulsa en el país un sistema de economía, la economía social de mercado, para que participe en conjunto el sector público, el sector privado, mancomunadamente, un poco distrayéndose de las corrientes de izquierda que gobernaban en ese momento el país. Y lo más importante, el gobierno de Febres Cordero implementa un sistema para darle seguridad a los ciudadanos que para aquella época estaba invadido por la delincuencia, por el terrorismo y por el narcotráfico. Es que no nos olvidemos, Andrés, que el 10 de agosto de 1984 se tomaron 5 radiodifusoras aquí en Quito, los movimientos subversivos. Sí, es decir, León todavía no se posesionaba de la presidencia de la República. León había ganado legítimamente las urnas a un distinguido ecuatoriano como el doctor Borja, nadie podrá discutir aquello. No es que le ganó a cualquier persona, había ganado legítimamente las urnas y ya el mismo 10 de agosto le declaraban, el terrorismo le declaraba la guerra al gobierno de Febres Cordero. Y con ametralletas fueron a intimidar a los radiodifusores de 5 radios prestigiosas de Quito para que puedan salir sus mensajes a la luz pública. Y así comienza el gobierno de Febres Cordero, mientras que en el Congreso del 84 la izquierda democrática anunciaba que van a gobernar desde el Congreso Nacional. Esa era la realidad de 1984. Ya para esa fecha, el grupo Alfaro Vive se había robado las espadas de Eloy Alfaro del Museo de Guayaquil, donde Febres Cordero todavía no era ni candidato a la presidencia, más allá de que decían, pues, escuché a un trasnochado que decía que las espadas de Alfaro fueron robadas en el gobierno de Febres Cordero. No, eso fue en 1983. Febres Cordero comenzó a gobernar desde el 10 de agosto de 1984 y tuvo que enfrentar una guerra. Así como Sisto Durán Ballén enfrentó la guerra con el Perú, Febres Cordero tuvo que enfrentar la guerra con el narcotráfico, tuvo que enfrentar la guerra con el terrorismo y tuvo que enfrentar la guerra con la delincuencia, aparte de verse enfrentado a los problemas políticos internos del país. Gracias, Alfredo, por esta primera intervención. Doctor, por favor. A ver, primero un agradecimiento a la invitación, un saludo respetuoso a quienes están aquí en esta mesa y a todos los ecuatorianos que nos miran.
Yo creo que es necesario hacer algunas reflexiones respecto a quién fue el ingeniero Febres Cordero y respecto al asunto jurídico y legal en la que tiene atribuciones los municipios. Es decir, aquí hay dos cosas muy claras que hay que diferenciarlas. En segundo lugar, a mí me da la impresión que no habría que olvidar, tras la discusión sobre el monumento, que también es un aspecto que hay que abordar, otros hechos que durante más de 5 años han estado ocultados, incluso con la colaboración de los medios de comunicación del Ecuador. Es la verdad y lo va a demostrar. 5 años ahora último. Sí, los últimos 5 años. Ya. El señor economista Rafael Correa debería agradecerle a la prensa, no debería atacarle, porque le ayudaba a tapar determinadas cosas que los ecuatorianos no saben y que hoy en este programa lo vamos a demostrar, por ejemplo. Esta es la hoja de vida, no sé si hay alguna... A ver, esta cámara de acá. A ver, esta es la hoja de vida, el currículum del señor economista Rafael Correa. Es bajado del sitio website rafaelcorrea.com. En la hoja de vida del año 1984 al 87, especialista industrial del Centro de Desarrollo Industrial del Ecuador, CENDES, Ministerio de Industrias del Ecuador, Guayaquil, Ecuador, diseño y evaluación de proyectos de inversión. ¿Quién era el ministro de Industrias del 84 al 87? El señor economista Javier Neira Menéndez. ¿Y quién era el presidente de la República? Rafael Correa era funcionario del gobierno de Febres Cordero, claro. Responsabilidad de director administrativo de... especialista industrial del CENDES, en el gobierno de Febres Cordero. Del Ministerio de Industrias. Sí, señor, aquí está, es redactado por él mismo. Pues perdóneme, aquí estoy mostrándole el documento. Primera cosa. O sea, hay aspectos que debe el país conocer. Hay una entrevista que está publicada el día 25 de enero de este año al economista Alberto Dajic, en la página 6 del 25 de enero. En la sexta columna, en la parte de arriba, reconoce que era funcionario del gobierno de Febres Cordero. Segunda cosa. ¿Quién? ¿El propio...? El Dajic dice que sí, que era colaborador del gobierno de Febres Cordero, si lo acuerdan. ¿Quién? ¿Dajic? Dajic, respecto a Rafael Correa. Eso. Vamos por partes. En el gobierno del señor arquitecto Durán Ballén, el delegado del gobierno de Durán Ballén ante el BID en los planes de educación, y aquí está el acuerdo número 97 del 10 de septiembre de 1992, el registro oficial número 23, es el señor economista Rafael Correa, gobierno del señor arquitecto Durán Ballén. La cédula de ciudadanía incluso está aquí, 09088-1351-2. ¿Quiénes son los que le han favorecido a los socialcristianos en Guayaquil? Como por ejemplo, facilitándole las posibilidades para las autonomías. Cojamos la Constitución de la República, pues el artículo 244, 245 y 246. Se requieren 3 elementos para que exista autonomía. 2 provincias unidas, que puede ser Guayas con Santa Elena. 20.000 kilómetros cuadrados, tienen 20.800 entre las dos, y el 5% de la población nacional. Está en el artículo 244. Y además de eso, quiero recordar, el artículo 245 dice que presentado el proyecto de autonomía por la autoridad provincial, por eso era la pelea con si era Jairala o era la hermana del señor presidente, la prefecta, se presenta en 120 días. Si no ha sido discutido, se entiende aprobado. Y una cosa adicional, los recursos naturales, las atribuciones y una cantidad de aspectos quedan justamente en función del estatuto autonómico que hacen ellos mismos. Pues no entiendo por qué este tema aquí. ¿Por qué este tema? Porque aquí no es cierto que hay una contradicción entre los socialcristianos y el gobierno. Y una cosa adicional, ¿quiénes son pues los que autorizaron para que Interagua, el manejo del agua potable de la ciudad más importante del Ecuador, donde está el 17% de ecuatorianos, maneje Interagua? Con una circunstancia importantísima. Uno de los ayudantes de Febres Cordero, durante los últimos años, sobre todo en la gestión municipal, es el secretario general jurídico de la presidencia actual, el doctor Alexis Mera Gilet. Y si alguien duda, puede ir a mirar la revista Vistazo del 13 de mayo del año 2010, página 20 a 22, y allí encuentra incluso el texto de la cláusula en la que someten que cualquier discrepancia de Interagua con el gobierno ecuatoriano, con el municipio de Guayaquil, hasta el año 2031, resuelve la Cámara de Comercio de Miami. ¿Hay una alianza entonces entre los socialcristianos? Sí, señor, yo sostengo esto y lo puedo demostrar. Sí, señor, yo sostengo Antes de darle la palabra a Felipe sobre el tema Febres Cordero, ya está. Esa es una falacia que la voy a desvirtuar con 2 o 3 cosas muy breves. Rapidito. Primero, Rafael Correa Delgado en el año 86, yo lo conozco desde la época universitaria, justo año 86-87 era presidente de la Federación de Estudiantes y estaba dedicado a la tarea universitaria y dirigiendo la Federación de Estudiantes, a quien lo confrontamos políticamente en esa elección de la Federación de Estudiantes
Él por sectores de izquierda de la universidad y nosotros por sectores de centro derecha de la universidad. Así que venía a decir que Correa en esa época era de derecha, es una falacia total. Pero tampoco yo se lo digo porque yo lo viví. En contra del gobierno de Febres Cordero. Pues. Y era opositor dentro de la universidad al gobierno de Febres Cordero. ¿Que mintió en la hoja de vida? Seguramente mintió. Si es que está ahí. El que ocupe un cargo, no, no lo convierte es que en social cristiano. Pues. Tiene todo el derecho además a trabajar y a evolucionar. A pesar que era un gobierno extremadamente celoso en dar los puestos a los que no eran afines, primero. Tiene el derecho a trabajar y tiene el derecho a evolucionar. Pero no es eso. El gobierno actual ha hecho exactamente lo que han querido ustedes. ¿En qué manos está, por ejemplo, la minería? ¿En qué manos está, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los aliados del gobierno, en los aliados del gobierno está todo aquello. En aquellos que soportan económicamente a este gobierno, aquellos que llenan las revistas diciendo que gracias a este gobierno son más millonarios, que gracias a este gobierno la banca, por ejemplo, se ha metido 397 millones de dólares de utilidad y ningún gobierno lo lograron. Por supuesto. Son gracias a este gobierno. Sí, señor, porque es un gobierno de derecha, pues igual a ustedes. Eso ya es por eso definición. ¿Y quién presentó ante el pueblo ecuatoriano al presidente Correa? ¿No fue el Partido Socialista? Óigame, Cristo escogió 12 apóstoles y él dicen que es Dios, no pudo quedarse con los 12, que él fue muchando, le fue vendiendo. El tema no era Correa, sino Febres Cordero. Felipe, por favor. Bueno, buenos días, saludando sobre todo el espacio para debatir, que es lo que los ecuatorianos necesitamos. Viendo esta primera fase me doy cuenta que necesito marcar una distancia. Hay 3 personas en contra de Correa y nosotros con nuestra posición de Diabluma, que somos quienes hemos presentado el recurso de amparo, el recurso cautelar, la medida cautelar que hemos ganado. En efecto, ese monumento horrible no puede entrar a nuestro país. Por favor, no califique el monumento, señor, dedíquese a hablar de los temas jurídicos. Es muy feo. Usted primero vístase bien para calificar de esa manera, pero en todo caso, a usted no le calificamos la manera de vestirse. Ya me voy a amarrar un trapo en el cuello, tranquilo. Vístase formalmente, como se debe vestir. Usted no me va a decir cómo me voy a tampoco viene a calificar acá. Estéticamente, aquí usted respeta la corbata y aquí respeta esto. Vamos a manejarnos de esto. Sí, señor, primero aquí respete. A ver, Felipe, por favor. Aquí no hay ni con majaderías. Aquí no va a tener oficiantes del gobierno ni nada. Bien claro se lo digo. A ver, pero es que no vamos a poder discutir así, porque si no, no vamos a tener la posibilidad de conocer. ¿Cómo va a venir a ofender? Ya, de majadero. Le pediría a Felipe, por favor, consideración y seguimos adelante, no hay ningún problema. Mi apreciación estética es que ese monumento es feo. Ya, y tengo derecho a tener una apreciación estética. Es otra cosa. Muy bien. Ahora, marcando la distancia, quiero marcar una distancia generacional. Les oía en el entretiempo hablar sobre el Congreso y esas épocas nefastas para este país. Nosotros nos cansamos de eso. Nos cansamos de estas denuncias, nos cansamos de que venimos a hablar sobre el monumento, sobre la coyuntura actual. El señor Delgado sale a atacar a nuestro presidente, elegido por la mayoría de los ecuatorianos, aliado de Fidel Castro, de Chávez.